primer año merece, yo creo, esta atención y estamos contentos de haber acertado con el ponente y su público. Esto es parte, uno de los aspectos de un magíster que nosotros preparamos para el próximo año, que se refiere a la contratación de Estado-empresa, los principales agentes económicos actuales, concesiones, licitaciones, y eso nos lleva a todos los temas del aparato público, probidad, transparencia, mercadopúblico.cl, y don José Antonio va a hacer un primer abordaje al tema para que después nosotros hagamos preguntas y seamos bien un coloquio. A estas actividades las llamamos coloquio. Paula Videla es la encargada de posgrado de la facultad y tiene previsto 7 de estos coloquios, uno al mes, sobre algunos de los temas delicados de la relación Estado-empresa. Y yo creo que el tema de transparencia pasa bastante por la contratación, no necesariamente la contratación Estado-empresa, pero es donde se producen los conflictos de interés, ¿no es cierto?, las negociaciones incompatibles. Y yo me imagino que este conocimiento de los actos públicos también va dirigido a evitar, o principalmente, no solo a informar, a evitar también los actos de corrupción. Toda suya la sala. No sé si quieres agregar algo, Paula. Son temas administrativos. ¿Sí? Bueno, además de agradecer la presencia de todos ustedes acá. Esto estaba programado y estoy mencionando su disponibilidad a las 8:04 y ahí podemos responder la pregunta. 8:04 para arrancar con 600. Bueno, yo le agradezco mucho a la decana y a las autoridades de la facultad que me hayan invitado. Es un tema que para mí resulta muy cercano y muy interesante, esta ley de acceso a la información pública, porque me tocó tratar con ella como parlamentario, como ministro de la presidencia y ahora en el Tribunal Constitucional, y por tanto verla como desde distintos ángulos. Lo primero que quisiera señalar es que, salvo el caso de Estados Unidos y Canadá, el Reino Unido, que son países que se adelantaron en estas materias por ahí por la década del 60, el tema de la transparencia de los actos públicos y el correlativo derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública es algo relativamente reciente. En el caso chileno, esto tuvo su puntapié inicial en la Comisión de Probidad que creó el presidente Frei. No voy a hacer toda la historia porque sería muy largo, pero lo que sí puedo señalar es que han habido dos hitos importantes. Uno fue la reforma constitucional del 2005, donde se redactó de una manera diferente el artículo 8º de la Constitución, en su inciso segundo, para señalar que son públicos los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, su fundamento y los procedimientos a que dieron lugar. Si uno va a la historia de esa reforma, no va a encontrar demasiadas luces de esclarecimiento sobre el significado más profundo de esto. Quizás quien lo tenía más claro, que era el senador Larraín, porque había luchado con esto en otras instancias, tampoco se explayó demasiado y simplemente, yo diría casi, se aprobó, intervinieron algunos profesores y ya quedó en la Constitución como un principio de las bases de nuestra institucionalidad. Junto con eso, vino la ley sobre procedimiento administrativo, donde también se consignó el carácter público de los procesos administrativos, distinguiendo entre interesados y terceros. Pero también ahí se recogió el tema. Y lo que fue muy importante es la ley, esta ley 20.285, que es justamente la ley de transparencia del año 2008. Esa ley al final fue concordada en una comisión mixta de senadores y diputados, donde intervinieron muchas organizaciones de la sociedad civil, Chile Transparente, el Proacceso y otros, y por parte del gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y también gente del Ministerio de Hacienda. Y la Contraloría también tuvo un papel bastante activo. Yo no voy a, por cierto, aburrirlos explicando la ley, porque es una cosa que cualquiera lo puede encontrar y lo puede saber. Lo que quisiera decir primero son algunos antecedentes.
Yo pongo como antecedente, desde luego, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por el caso Marcel Clot y otros, respecto a la información de la inversión que iba a hacer la empresa Río Tinto en el proyecto Trillium en la Patagonia. El Estado de Chile se negó a entregar la información en todas las instancias. Recurrieron entonces a la Corte Interamericana y la Corte, por primera vez como Corte, porque algo había hecho la OEA en otra instancia, en fin, pero ya era una sentencia, estableció como parte del derecho a la información y la libertad de expresión el derecho de acceso a la información pública. Eso fue si no me equivoco, fue el año 2006. Y condenó al Estado de Chile, obligándolo a hacer una serie de cosas. Obviamente, ese fue un gran impulso para poder implementar la reforma constitucional del 2005 y sortear los impedimentos que había tenido una reforma anterior a la ley de base de la administración del Estado, que prácticamente había quedado sin aplicación. Otro antecedente importante es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 95, cuando diputados de Alianza por Chile recurrieron en contra de varios artículos de esa ley, porque, en fin, no, son varios temas, pero el tema interesante, atingente a la materia, es que ellos decían de que era contra la Constitución el derecho a recibir información. Y el Tribunal Constitucional en eso no les dio la razón, sino que dijo que dentro del derecho a la información estaba el derecho a recibirla y a buscarla, a transmitirla y a recibirla. Lo que no significaba que el Estado obligara a transmitir determinada información, pero que si esa información existía, se podía buscar y se podía recibir. Y también está la sentencia que dio el año 2007, dio, como quien dijera, patente constitucional al derecho de acceso a la información pública como un derecho implícito entre tres principios: el principio democrático del artículo 4 de la Constitución, el principio de transparencia de los actos públicos del artículo 8 y el 19 número 12 sobre libertad de expresión. Y entonces se señaló en esa sentencia, que es la 634, perdón, se señaló de que existía este derecho implícito en la Constitución de los ciudadanos de acceder a la información pública. Todo esto ocurría mientras se discutía la ley. Entonces todo esto fueron incentivos muy grandes para que esa ley se pudiera despachar. Y hay que tener en cuenta que en el caso de América Latina hubo dos países que se adelantaron. México, el año 2002, creó una ley muy avanzada en esta materia y creó el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, y el Perú, el año 2003. Entonces, con todos estos antecedentes, se pudo dictar esta ley de acceso a la información pública. Se hizo en un momento delicado porque era justo en un periodo preelectoral, era ya como al final del gobierno de la presidenta Bachelet, y no faltaban quienes dijeron de que esto era, como quien dijera, para el gobierno de la época dispararse en los pies, porque en pleno proceso electoral abrir toda la información del Estado parecía como algo que iba como, era, por lo menos muchos consideraban imprudente. El Tribunal Constitucional, cuando hizo el control preventivo de esta ley, se centró principalmente en la figura administrativa del Consejo para la Transparencia, que costó mucho poder llegar a un consenso en la Comisión Mixta sobre cuál era la configuración dentro de la administración del Estado de este organismo, que se quería lo más independiente posible, pero formando parte de la administración del Estado. Y algunos lo han catalogado, me recuerdo que fue una gran discusión sobre todo entre los profesores de Derecho Administrativo, pero lo catalogaban como del área de la administración independiente, que se habría ido creando
en el Estado a medida de que era necesario o es necesario que entes estatales ejerzan sus potestades públicas con mayor neutralidad respecto del gobierno, del presidente, por su función delicada de control y por su posible conflicto con los intereses del gobierno. Y obviamente un organismo como el Consejo para la Transparencia siempre va a tener como contrapartida una repartición pública que quiere o no entregar información. Entonces, obviamente que este tenía que ser un órgano de esta naturaleza. Organismos de esta naturaleza son también, en cierta medida, el sistema de alta dirección pública y, en cierta medida, también las universidades públicas, que tienen también un grado de autonomía importante. Es bastante delicado, y algo intentó en esta sentencia el tribunal, es bastante delicado establecer cuál es la justa relación que la ley estableció entre el Consejo y la Contraloría. Hasta dónde la Contraloría puede intervenir. Porque el tribunal dijo una frase un poco hermética, como el oráculo de Delfos, así, porque dijo, bueno, esto es sin perjuicio de la atribución que la Contraloría tiene de ejercer su función de control de legalidad. Pero no cabe la menor duda de que las atribuciones, las resoluciones del Consejo de la Transparencia, en primer lugar, no pasan por ninguna suerte de toma de razón y no se apelan en ningún caso a la Contraloría, sino que algunas de ellas, las que dicen relación con conflictos con los ciudadanos, se apelan ante la Corte de Apelaciones respectivas. Un conflicto análogo se acaba de producir con un ente que, sin embargo, tiene autonomía constitucional, que es el Consejo Nacional de Televisión, donde Chilevisión, en vez de recurrir ante la Corte de Apelaciones frente a una sanción del Consejo, recurrió a la Contraloría. Y ahí hubo un tira y afloja que duró meses entre el Consejo Nacional de Televisión y la Contraloría, que parece que felizmente se resolvió conforme a lo que era correcto. Bueno, todo esto configuró, la ley se dictó en el año 2008, configuró que en un plazo muy breve había que implementar esta ley. Esa tarea nos tocó a nosotros en el Ministerio y yo solo les puedo señalar que fue una tarea muy difícil y muy compleja. En primer lugar, estaba la transparencia activa, o sea que la información que la ley consideraba que era indispensable para los ciudadanos, que debía estar en la página web de cada repartición pública. Entonces había que lograr que en un día determinado todo el Estado tuviera su online la información que la ley exigía, porque si no iban a estar los periodistas, los parlamentarios, en fin, la opinión pública diciendo, ven, no fueron capaces, hicieron la ley, no la cumplieron, bueno, como es lógico en la democracia. Esa fue una enorme tarea, porque desde luego hubo que hacer un formato común para que todos pusieran de la misma manera. Y el tema más delicado con el Ministerio de Hacienda fue cómo transparentar las remuneraciones del sector público. Porque en realidad, por ejemplo, hay reparticiones como el sector educación, en que para saber cuánto ganan hay como 15 rubros distintos. La asignación de no sé qué, por la asignación de esto, por la antigüedad, más no sé cuánto. O sea, es bastante complejo. Entonces, nosotros tuvimos bastante dificultad con el Ministerio de Hacienda para lograr definir un parámetro accesible y amigable para que el ciudadano supiera cuánto ganaban los funcionarios públicos, desde el junior y el portero hasta el presidente de la República. Bueno, esto era obviamente resistido por la NEF. Recuerdo reuniones con ellos bastante duras y complejas, porque ellos decían, pero vamos a quedar, como quien dijera, al descubierto, y ¿por qué? ¿Y por qué los funcionarios públicos sí, los privados no? En fin. Al final, ¿cuál era la preocupación? Yo les voy a hablar muy francamente de las cosas prácticas. ¿Cuál era la mayor preocupación que por lo menos yo tenía? Era que salieran muchas personas que estaban contratadas 10 veces en distintas reparticiones del Estado. Porque eso era un escándalo, ¿no es cierto? Como obviamente.
Entonces nosotros pusimos en marcha un buscador de personas para determinar, bueno, y solamente en todo el aparato del Estado descubrimos como 5 personas que estaban en esas condiciones. O sea, algunos tenían varios contratos de asesoría, pero eran tiempo parcial, y eso se podía justificar porque eran profesores, gente, pero había 5 o 6 personas que obviamente se estaban aprovechando. Entonces esto sirve, como decía Clarita, también para evitar la corrupción. El hecho de que se transparenten las remuneraciones le sirve a la autoridad para, cuando llega el partido, ahora que está de moda, y le dice, mire, contrate a fulanito de tal, que no tiene ningún título, pero por lo menos tiene que ganar tanto, usted le dice, mire, no, porque esto va a aparecer en la página web. O sea, yo no puedo hacerle ganar tanto, porque esto lo sabe todo el mundo. Entonces, esto fue un factor de ordenación. Y quiero decir que en realidad se cumplió, yo diría, un 90%, tanto que no hubo mayor escándalo. Lo que preguntaba la prensa era cuánto cuesta en la moneda poner las flores, cuánto se gastó en benzina, qué hicieron, en fin, pero eran más bien copuchas, pero no hubo ningún escándalo grande cuando el Estado chileno por primera vez en su historia se transparentó. Segunda cosa complicada para nosotros, más allá ahora, tengan presente que la transparencia no solo son los sueldos, son las transferencias a terceros, son todos los subsidios, para que no pase lo que dicen que está pasando en la municipalidad de Molina, ¿no? A lo mejor hay otras, bueno, no se sabe. O sea, para que el Estado evite el abuso. Entonces es mucho, digamos, lo que estaba en juego, porque había que transparentar, digamos, piensen en todos los subsidios de la vivienda, bueno, todo lo que es el aparato estatal. Y eso resultó. Nosotros nos preocupamos del sector de la administración central del Estado y de los gobiernos regionales, pero no de los municipios, no era nuestra tarea. Y yo creo que todavía la transparencia activa municipal es muy baja. Es muy baja. Y ahí tendría que haber un control más activo del Consejo para la Transparencia y de la ciudadanía. A mí me extraña mucho eso cuando hay una elección municipal a puerta, que ese no sea un tema de discusión, porque me consta que hay municipios que están a la punta. Por ejemplo, el municipio de Las Condes. Por ejemplo, el municipio de La Florida, por poner municipios de distinto tipo. Pero hay otros que no tienen ninguna razón para no hacer la transparencia activa. Señalan generalmente que no tienen personal, que no tienen computadoras, que no sé qué. Todo es falso. Hoy día, salvo quizás algunos que estén muy perdidos en algún lugar, pero todos los municipios tienen suficiente capacidad como para transparentar. Este es uno de los puntos, yo creo, más... Bueno, otro punto que para nosotros era muy delicado era tener algún monitoreo central de todas las solicitudes de información que se hacen al Estado. Porque cómo la Secretaría General de la Presidencia podía saber, por ejemplo, al registro civil, qué solicitudes se le hacían y si el registro civil estaba cumpliendo o no. Claro, uno se puede confiar en el Ministerio de Justicia, pero ¿por qué se va a confiar en el Ministerio de Justicia? O en el Ministerio de Obras Públicas, o en el que sea. Tiene que haber algún control central. Y se diseñó un aparato central que funciona el día de hoy, donde están en línea todas las solicitudes que se hacen al sector público en una oficina que se creó para poder implementar esta ley en la Secretaría General de la Presidencia. Y eso funciona bien. Están los plazos, o sea que si yo quiero saber mañana, por ejemplo, en el Servicio de Salud Maule, cuántas solicitudes se han presentado, en la pantalla están los plazos. Lo que no me va a decir es qué es lo que pregunta, pero sí me va a decir cuándo se presentó, si se han cumplido los plazos y cuál ha sido el trámite o el ítem de la solicitud. Y eso está en toda la administración. Bueno, y podría seguir hablando, pero esto les demuestra a ustedes una cosa, y es que esta ley fue un impulso gigantesco a la modernización del Estado.
La modernización del Estado ha tenido dos grandes reformas en Chile, creo yo, el sistema de alta dirección pública y esta ley. Porque esta ley obliga a racionalizar todo el sistema de conversación que da origen a la actividad administrativa. Y además de hacerlo en forma transparente. Un tema que quedó, porque todo esto era ya las postrimerías del gobierno anterior, que quedó, yo no sé en realidad cuánto se habrá avanzado, hay cosas avanzadas y cosas no, es el tema de los archivos. La ley de archivo en Chile es anacrónica, es del año, no sé. Nadie sabe en Chile qué papel hay que archivar y qué papel hay que votar. Una cosa tan elemental como es. Por ejemplo, este oficio, ¿lo voto o lo archivo? Entonces la gente en la duda lo archiva, pero archivar significa tirarlo a una pieza, y entonces uno abre y caen así los expedientes. Hoy día eso se avanzó bastante, porque nosotros también teníamos preocupación que nos preguntaran por cosas que hubieran ocurrido hace 5, 8, 10, 15 años y que no éramos capaces de responder. El archivo, que depende de la dirección de la biblioteca, tiene algunas cosas fantásticas, muy modernas. Por ejemplo, cualquier certificado de notas que uno quiere saber desde el siglo XIX lo dan en 5 minutos. Pero hay otras cosas que son un misterio. Entonces, lo que se necesitaría ahora es reformar la ley de archivo y ponernos de acuerdo en la administración pública sobre los criterios modernos de archivar la información. Qué se archiva y qué no se archiva y conforme a qué criterio, y por cierto, tiene que ser online. ¿Cuáles fueron las resistencias mayores que después dieron origen a algunos de los conflictos judiciales que tenemos? Algunas áreas del aparato público que querían sustraerse de la ley. En primer lugar, las empresas públicas. Por anga o por manga, a pesar que la ley es prudente en esta materia, porque respecto de las empresas del Estado o creadas por ley, donde el Estado tiene más del 50% de las acciones, no establece el derecho de solicitar información, pero sí establece una forma atenuada de transparencia activa. Entonces ahí resistieron muy duramente, y resistió Codelco y resistió Televisión Nacional. Ha habido dos pleitos de esto, han llegado al Tribunal Constitucional y felizmente el Tribunal Constitucional dio la razón al Consejo para la Transparencia. Y eso también, no sé cuál de ellos, pero también parece que los tribunales ordinarios han ido en esa dirección. Entonces hoy día la idea es que en lo que se refiere a transparencia pasiva, se equipara la empresa pública con la empresa privada. O sea, la misma información que entrega la FECU está en la empresa pública. Y respecto a la transparencia activa, que la empresa privada no tiene, por ley, digamos, la puede tener voluntariamente, pero no por ley, ya está, digamos, zanjado el tema. Las otras resistencias fueron las universidades públicas. ¿Por qué yo voy a publicar mi sueldo y la Universidad Mayor no? Va a haber competencia desleal. La Universidad de Chile, en vez de ponerse a la cabeza de la transparencia, fue la que más resistió. Yo considero esto algo incomprensible, pero así fue. Y felizmente perdió en todas las instancias, hasta la Corte Suprema. De tal manera que hoy día la Universidad de Chile, o sea, si nosotros pudimos transparentar todo el Estado de Chile, ¿por qué la Universidad de Chile no puede transparentar su facultad? Porque el profesor de ingeniería gana más que el de educación. ¿Acaso un asesor del Ministerio de Hacienda no gana más que el asesor del Ministerio de Educación? O sea, las mismas incongruencias que uno encuentra en el Estado Nacional, las va a encontrar en la universidad pública. Y esta ley le va a servir a todas las universidades públicas para racionalizar su propia estructura, su planta, y para que las cosas sean verdaderamente como deben ser, para que se modernicen. Yo creo que este es un gran paso adelante. Bueno,
hubo también resistencia de las corporaciones privadas que en el fondo cumplen funciones públicas y que son muchas más de las que yo podía imaginar o de las que yo conocía. Yo más bien conocía las que giraban en torno a la primera dama, o sea, la Fundación de la Familia, Integra, bueno, las 4 o 5 que hay ahí, las orquestas juveniles, pero hay muchísimas más, en el Ministerio de Agricultura, entonces también ahí se logró avanzar para que estas corporaciones se sometieran a esta ley. Y obviamente nosotros no nos pudimos meter, pero es un tema que ha surgido y que es muy importante, que son las corporaciones municipales de educación y los entes también municipales de salud. Porque esos pueden ser privados, las corporaciones, pero en el fondo cumplen una función pública y no se ve razón alguna para que no se ajusten a esta normativa. Entonces yo diría que en el rodaje que lleva esta ley, que en el fondo son 2 años, lo que se ha avanzado en el Estado chileno en materia de transparencia es algo gigantesco, o sea, lo que no se había avanzado. Y aquí el Consejo para la Transparencia ha tenido un papel pionero, porque tomando la lección de la reforma de la Ley de Base de la Administración del Estado, donde no hubo ningún ente que la vigilara, sino que simplemente había un recurso a las Cortes, y el sistema no funcionó, se accedió por parte del Ministerio de Hacienda, que siempre es reacio a esto, a dar los recursos para crear una institución cuya función fuera preocuparse de este tema. Y varios parlamentarios invitados por el gobierno inglés hicieron un viaje al Reino Unido y tomaron como ejemplo la agencia que existe en el Reino Unido, que tiene una doble cara, se ocupa de la transparencia y de la protección de los datos de las personas. Nosotros tenemos una ley de protección de datos de las personas que no tiene un ente que la regule. Sí tenemos ahora el Consejo para la Transparencia. Lo más que logramos a último minuto en la ley fue encargar a este Consejo la regulación de la protección de los bancos de los datos personales del sector público, que están registrados en el registro civil. Pero el Consejo en esto ha hecho poco, ha hecho algo, porque es una tarea enorme, que hoy día no tienen regulación todas las formas de almacenamiento de datos de las personas que están en el sector público. Yo creo que un segundo paso que Chile va a tener que dar es, ahí verá si crea una nueva agencia o la entrega, como en Inglaterra, a este propio Consejo, es la tuición de todo lo que tiene que ver con la protección de los datos de las personas. Esta ley y todo este proceso que yo les he descrito fue bastante importante para que Chile pudiera acceder a la OCDE, además de las otras cosas que también se hicieron, leyes, en fin, que todos conocemos. Pero en el campo de la administración del Estado, en esto Chile estaba a la punta. Hay que pensar que en España no existe una ley de este tipo. Hay un proyecto en trámite en las Cortes, pero que es un proyecto trucho como el que teníamos antes en Chile, o sea que al final la autoridad administrativa puede entregar o no la información casi a discreción. Y ya hay todo un debate sobre esta materia. Pero la OCDE va hacia, digamos, mayor transparencia, no solo en países anglosajones, sino que también en países de tradición latina. Dos palabras sobre los principales temas de discusión que hay hoy día. El primer tema es, como aquí se ha visto, el alcance de la ley. Y creo de que se ha ido imponiendo el criterio que estaba en el origen de la legislación, que sea todo el sector público en el sentido más amplio del término, que tiene que estar bajo esta ley. ¿Debieran o no estar las empresas privadas que cumplen función pública, por ejemplo, vía concesiones? La ley no lo contempla, pero han habido algunos fallos que han ido también en esa dirección. Yo pienso que en algunos sectores, por ejemplo el sector universitario, aun cuando las universidades privadas no están obligadas,
sería una gran cosa que las universidades privadas, sobre todo en momentos que ahora que hay tanta discusión, se adelantaran y dijeran, ¿sabes qué más? Mi universidad, no estamos obligados por ley, sí vamos a hacer lo mismo que la universidad pública, en lo que se refiere a transparencia activa. Bueno, sobre algunos de los temas. Un gran tema de discusión es el artículo 5º ligado con el artículo 10º de la ley, que establece en el inciso 2º que toda información que obra en poder del Estado es pública. Se presume pública, es pública. Y la que se hace con plata del Estado. Ahí la ley caminó entre dos aguas. La primera agua era reglamentar lo que estaba en el artículo 8º, o sea, actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y sus procedimientos. Pero también, como existe en casi todos los países que tienen legislación, la información que obra en poder del Estado, que puede ser información propia o de terceros, puede ser información de empresas. Y sobre eso va a haber por un buen tiempo bastantes pleitos. Aquí hay una jurisprudencia que ha sido oscilante, pero en general se tiende a inclinar adelante. Se inclina por decir que el inciso 5º se aviene a la Constitución en general y que por tanto la información que obra en poder del Estado es pública. Tanto es así que hubo una norma especial que yo mismo me preocupé de introducir en la ley, que las encuestas financiadas con fondos públicos solo se hacen públicas una vez que termina el gobierno que las mandó a realizar. Porque si no, el gobierno no podría hacer encuestas. Porque hace una encuesta, al día siguiente le piden el resultado. Se sabe. No, es una arma que tiene el gobierno. Entonces, cuando termina el gobierno, ahí claro las encuestas pierden importancia, porque la encuesta es en minutos. Pero ahí se puede pedir todas las encuestas que se hicieron, por ejemplo, del gobierno de Bachelet, ahora se podían pedir todas. Pero está tomado de la reglamentación que hay en los Estados Unidos. Entonces, uno es este alcance, si es solo actos y resoluciones o si es más amplio. Incluso en la legislación anterior a la ley hay un dictamen de la Contraloría que se inclina por señalar que cuando la Constitución habla de acto, no es sinónimo de acto administrativo, sino que es sinónimo de una actuación que es relevante desde el punto de vista de producir una información. O sea, la tendencia en el mundo es que sea toda la información. Segunda gran discusión es cómo juegan las excepciones, que son 4, no pueden ser más que 4 en la Constitución, que después recoge la ley, u otras leyes de quórum calificado, pero que son excepciones abiertas, lo que no perjudica la seguridad nacional, el interés nacional, los derechos de las personas o el buen funcionamiento del órgano. Se trataron de precisar en la ley, pero obviamente va a quedar siempre al criterio de los tribunales, del Consejo y después de los tribunales. En la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó, reconociendo el derecho de acceso a la información pública a solicitud de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque el director de aduana se había negado a entregar una información que tenía que ver con una empresa que estaba importando alguna mercancía, se precisó que cuando se dice que no perjudique los derechos de las personas, también eso comprende los intereses. Pero los intereses legítimos. Entonces, esta es una zona gris, que solo se puede ver caso a caso y que la jurisprudencia tendrá que ir precisando. Aquí se plantea, bueno, y la seguridad de interés nacional, ustedes ven ahora la polémica por esto del pago de los abogados del juicio de Chile ante la Corte de La Haya.
Unos pueden pensar que por seguridad nacional sería mejor que el Perú no supiera cuánto le pagamos a nuestros abogados, y otros pueden pensar que es completamente irrelevante, da lo mismo saber o no saber. O sea, esas son cosas que la jurisprudencia tendría que precisar. Respecto a los correos electrónicos, aquí por cierto no ha salido o sea, salió la resolución, pero no el raciocinio de la sentencia del Tribunal Constitucional, y además, una vez que salga, todo dependerá de lo que digan los jueces del fondo, que son los que van a tener que resolver, principalmente la Corte de Apelación en Santiago y probablemente la Suprema si hay un recurso de queja. A ver, en un mundo en que el procedimiento administrativo tiende a ser electrónico y que nuestra ley de procedimiento administrativo así lo permite, donde a lo mejor no va a haber más papel en un tiempo más, sino que todo va a ser electrónico, pensar que una información que está en un soporte electrónico de por sí es privada, yo por lo menos, el Consejo para la Transparencia, algunos ministros del tribunal, desgraciadamente la minoría, y algunos de los autores de la ley, pensamos que es un error. El hecho de que esté en un soporte electrónico de por sí no implica si una información es pública o privada. El carácter de pública o privada lo determinará la naturaleza de la información. El caso de Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan, en la elección anterior, o sea, la que ganó el presidente Obama, la candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, le publicaron una cantidad enorme de sus mails. Y algunos sí y otros no. Porque dijeron la autoridad, mire, estos no porque son de su vida privada. Conversaciones intrascendentes de su privacidad. Estos sí porque tienen interés público. Y hay un organismo que se encarga de hacer eso y después los tribunales. Bueno, en el caso de los mails del subsecretario Villa, el caso se hubiera prestado para un avance porque esos mails decían relación directamente con la reconstrucción, donde había una instrucción del Ministerio del Interior de que la rendición de cuenta y la petición de plata extraordinaria para la reconstrucción se hicieran por mail. Y porque esos mails fueron conocidos por la Contraloría para hacer un dictamen. Pero el Tribunal Constitucional tomó otro criterio. No sé cuál va a ser el fundamento del voto de mayoría, nosotros tenemos el fundamento de nuestro voto de minoría y todo dependerá de lo que resuelva la Corte de Apelaciones. Y yo personalmente creo que es muy distinto, desde luego, lo que se transmite por el correo institucional de lo que es el correo privado. Aun cuando eso tampoco puede ser, como quien dijera, una divisoria de las aguas, tajante, porque obviamente si yo quiero transmitir cosas que no quiero que se sepa que son del sector público, lo haría por mi correo privado. Al final, creo que no hay otra fórmula que decir que todo lo que es la formalización de un procedimiento administrativo debiera ser público. Todo aquello que es conversación o deliberación privada para formular una política no debiera ser público. ¿Quién decide eso? Debería ser el Consejo para la Transparencia y al final las Cortes. Hasta ahora el Consejo ha visto cosas muy delicadas de materia de defensa y no se han filtrado. O sea, ha cumplido muy bien su función de secreto. Pero los funcionarios públicos tienen miedo de pasar todos sus correos electrónicos para que un organismo externo diga que es privado y que es público. Porque tampoco quieren que ese organismo externo conozca su vida privada. Bueno, este es todo un tema que va a haber que ir precisando. Se dice que va a haber un acuerdo entre el gobierno y el Consejo para legislar, ojalá. La tendencia en el mundo, por los informes que llegaron al tribunal, es más bien de que esto tienda a ser público. Esa es como la tendencia. No me puedo referir al caso del ministro Larroulé porque no se ha fallado. Pero no me puedo referir. Lo que sí puedo decir es que la Corte de Apelaciones
de Santiago y dio un parecer favorable a que se hicieran públicos los mails del proceso, si no me recuerdo mal, de Hidroaicén, en algún aspecto que tenía que ver con la subsecretaría de Mideplan. Entonces, las mismas cortes, es todo un tema en discusión. El otro tema que va a surgir en discusión más adelante, no ahora, a medida que la sociedad chilena madura y se hace más democrática y transparente, es que nosotros en la ley pusimos plazos excesivos de secreto de los documentos. Personalmente fui bastante responsable de eso y lo hice deliberadamente, porque yo creo que en su minuto la sociedad chilena no estaba preparada para plazos cortos de desclasificación. Por ejemplo, lo que es más escandaloso desde un punto de vista de la transparencia, dice la ley que todos los documentos que tienen que ver con la política exterior o la seguridad del Estado no serán desclasificados nunca. Ustedes ven que Estados Unidos desclasifica documentos y dice ya la intervención en Chile, ¿por qué? Porque el Estado desclasificado, o parte importante. Bueno, es que esa es una superpotencia. Yo no sé cuánto Chile, con su naturaleza de país insular, en fin, en América Latina, si mañana salieran cosas que son secretas, que se hicieron, por ejemplo, en el año 50, 40 o 30, eso puede afectar o no nuestras relaciones. Entonces, ese es un tema, pero evidentemente en eso nuestra ley es anómala, porque los países ponen un plazo, 50 años, 30 años. Pero yo reconozco que ahí fuimos extremadamente cautos porque era un terreno ignoto. Es muy probable que eso salga ahora, en un tiempo más, como algo que hay que modificar. Yo personalmente tampoco me opondría, pero tendría que haber un gran consenso, donde tendrían que tener consenso también quienes participan de la defensa y participan de las relaciones exteriores de Chile. Bueno, y lo último que quiero decir es que el Consejo para la Transparencia es una institución nueva que tiene que ir insertándose en el aparato del Estado en un proceso de implementación de una ley que siempre tendrá avances y retrocesos, donde hay a veces intereses contrapuestos, cruzados, donde hay distintas mentalidades, y entonces, claro, tiene que moverse con suficiente energía para que la ley avance, pero con una cierta prudencia para que no se vuelva en contra, digamos, ¿no? Lo dijo bien una editorial del Mercurio ayer o anteayer, no se sabía si el Mercurio quería que fuera para atrás o para adelante, pero lo decía bien, digamos, al final sean sensatos, tengan en cuenta, no sé qué, ¿no? Y en general yo diría que ha tenido un buen papel, pero claro, se han comprado algunos pleitos. La salida de un ministro de Defensa, con el puente sobre el Biobío, el puente del Decano sobre el Biobío, y algunas otras cosas. Y ahora ha tenido un conflicto con el subsecretario del Interior, con el ministro secretario general de la Presidencia, con el ministro de Relaciones Exteriores. Es como muchos conflictos. Pero bueno, cada uno cumple su función, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es importante también evaluar lo que ha sido la labor del Consejo, su jurisprudencia, todos los casos que le llegan, y después el rol activo que tiene dictando instrucciones, que son obligatorias para el sector público. Eso sería, digamos, una bonita tesis o un bonito, digamos, análisis ya de caso. Bueno, creo que se han dictado cerca de 80 sentencias por parte de las Cortes de Apelaciones sobre esta materia, y en el caso del Tribunal Constitucional, yo creo que de casos se le han dictado 4, y ahora a lo mejor con estos nuevos casos que vienen serán un poco más. Eso. O sea, poco. 4 en la tercera. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias, fuera de los controles, sobre la Universidad de Chile, sobre Televisión Nacional, sobre el caso del hermano del senador Coloma respecto
de si se hacía público o no su informe psicosocial cuando él postuló a la alta dirección pública para acceder al cargo de director del FOSIS. Tenemos 3. Tenemos el caso del subsecretario Villa y vamos a tener el del ministro de la Rulé. Esos son los que han llegado, o sea, sí, puede ser que haya uno que se me escape. Algo curioso dijo el tribunal también en la ley de inscripción electoral automática, porque dijo que eran públicos los registros previos al padrón, lo que está muy bien, pero dijo una cosa muy extraña, y es que no se podía reclamar al Consejo para la Transparencia de decisiones que tomara el servicio electoral. Yo discrepé de esa idea, pero bueno, pero la mayoría estuvo en esa tesis. Esos son los casos, pero las sentencias de las Cortes son como 80. Y bueno, los casos del Consejo son muchísimos. Yo encuentro que ha sido tan extraordinaria la exposición, porque uno lo que puede ver son las leyes, los acuerdos, las cosas que ya pasaron estáticamente, pero esta visión me deja bastante angustiada. El tema es tremendamente difícil, porque, por ejemplo, cuando se habla de, por la naturaleza del contenido de la información se debiera discernir, ¿no es cierto? Y ahí el que hace la distinción es un tercero. Pero que está obligado al secreto. Pero que está obligado al secreto. Es un tema bastante complejo. Así ha fallado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el otro, ¿cómo se llama? El Tribunal Europeo, no me acuerdo cómo se llama el otro tribunal que hay de la Unión Europea. La justicia de la Unión Europea. ¿Ah? Tribunal de Justicia. Esa, justicia de la Unión Europea, y es la tendencia, digamos, es la tendencia. Ahora, lo que tiene que hacer que las personas que tienen un cargo de autoridad pública tienen que tener un cierto resguardo, una cierta precaución de que ponen por medio. O sea, tendrían que tener por lo menos 2 correos. Eso desde luego. Eso desde luego. Uno privado y uno público. Pero como pueden usar el privado para cosas públicas, es complejo, porque supongamos una persona que tiene un problema afectivo muy complicado. Qué complicado que venga un ente del Estado y ya no sé, pero reservado suyo, es caminoso pero reservado. Bueno, los fiscales podrían, ¿no es cierto? Claro. Sí, en materia penal no hay secreto. No. Bueno, se ofrece la palabra porque ha sido muy estimulante esto, que nos ha llenado de inquietudes, no tengan miedo. Sí. Yo quisiera hacer un comentario, ministro, sobre lo que usted tocó en cuanto a que la información que llevan los archivos públicos en general. Yo que me tocó trabajar en el registro civil, ocurre que, claro, la información la lleva el registro civil, es un ente público, pero hay mucha desinformación, como podríamos decir, una situación de adopción, una causa de muerte, que de repente la familia no quiere que esto se sepa. Entonces, están los archivos que lleva un ente público, pero son datos que he tenido que proporcionar en particular. Entonces, ahí como que hay una frontera que no es tan fácil llegar y a decir, como en el artículo 8, ya, todo lo de un ente público es público, porque esos archivos a veces contienen información que es de privado. Claro, pero ahí está el buen criterio para usar la excepción de derecho de las personas. Claro. Pero en ese caso la tendría que usar el registro civil, o el afectado, en este caso. Por eso que es muy importante también, en esto que usted señalaba de la protección de datos, porque me parece una excelente oportunidad como para tocar el tema de que existe una agencia en Chile como el IFAI en México que lo está haciendo muy bien, y que ellos sí que han hincado bastante el diente en el tema de la protección de la información privada de las personas. Eso es. Sí, gracias ministro. Bueno, agradecerle la charla, creo que ha sido muy clarificadora. Sí quería pedirle algún comentario en torno a algo que con lo cual usted partió, digamos, su posición, que tiene que ver con el derecho fundamental
de acceso a la información pública, porque hay un problema ahí, ¿no? Es un tema complejo en el sentido de que no hay un derecho fundamental explícitamente reconocido, eso en el artículo 19 es evidente. Se desprende, ¿no?, a partir del derecho, como bien lo decía usted, a recibir información, un derecho a solicitar, y también en relación con lo dispuesto en el artículo 8, pero en la sentencia 1900 que usted mencionaba del Tribunal Constitucional, en este caso del requerimiento de información sobre el proceso de selección del cargo de director nacional de FOSIS, el voto mayoritario, voto unánime, entiendo, salvo su prevención, pero prevención, ¿no? En eso considerando fue estimar que daba a entender, en realidad no estaba tan claro, pero daba a entender que no había un derecho fundamental, sino que ni siquiera había un principio, ni siquiera reconoce el principio de publicidad. Reconoce algo bastante limitado en el artículo 8, no reconoce un principio de publicidad tampoco en el artículo 8. Usted en cambio lo delimita claramente en su prevención, pero está solo en esa prevención en el Tribunal Constitucional, al menos en este fallo, ¿no? Bueno, yo creo que eso algunos ministros no se dieron cuenta, para ser franco, me lo han dicho después, a raíz de un comentario que salió en el Diario Constitucional. Pero fuera de eso, donde ha avanzado mucho la elaboración del derecho de acceso a la información pública en el sistema interamericano. Porque no solo está la sentencia primera, esa Clot contra Chile, sino que la Relatoría de Libertad de Expresión ha tenido muchas reuniones y ha hecho publicaciones sobre esta materia, incluso instructivos para América Latina, de cómo debiera cada país resguardar el derecho de acceso a la información pública. Entonces, hoy día es casi un sentido común. Yo mismo participé en una reunión sobre eso. Es un sentido común en los países de América Latina de que eso existe. O sea, si nosotros, después de todo lo que hemos hecho, con ley, con reforma del 2005 y todo, ahora nos echáramos para atrás, sería algo completamente contracorriente en el mundo. Otra cosa es delimitarlo bien, cómo se ejerce, qué excepciones tiene, qué resguardo, todo eso sí, pero yo creo que no solo en Europa, aquí decir los países anglosajones, pero en nuestro sistema interamericano eso ya está asentado. Tengo la impresión que en las cortes de apelaciones, o sea, en los tribunales ordinarios también. Ahora, ahí hay un papel muy importante de la cátedra, de las facultades de Derecho, porque es muy significativo, digamos, de que si se va creando en la cultura jurídica nacional ciertos criterios, eso también va influyendo en el comportamiento de los jueces, de la administración. Yo sé que usted no se puede pronunciar evidentemente sobre una gestión pendiente en el Tribunal Constitucional, pero estamos en un espacio académico y, bueno, por lo menos justamente se emana de su pronunciamiento que en el caso de los correos electrónicos del ministro Larroulet da a entender al requerimiento de inaplicabilidad del ministro que por el solo hecho de que está en un continente, cual es un formato electrónico, la información que se requiere, que se solicita por el particular no sería de carácter público y por lo tanto no accede a esa solicitud. Pero el problema es que al estar involucrado un derecho fundamental de acceso a la información pública... Yo la defensa del ministro Larroulet la haría de otra manera si fuera abogado. Claro, porque al estar involucrado un derecho fundamental como el acceso a la información pública, la ley tendría que ser en el caso porque lo he visto el expediente, pero yo entiendo que lo que se pide son los mails del ministro de los últimos 2 años. En fin, pero no quiero hacer eso. No es complejo porque el Consejo de la Transparencia tal vez no está todavía bien legitimado ante la sociedad civil, ¿no es cierto? Y nosotros públicos y a veces órganos del Estado o el Consejo decimos, sí, claro, ese señor es tan responsable como soy yo de guardar el secreto de la estrategia de mis causas. O sea, 2 años muy poco para conocer la fortaleza de una institución, ¿no? En el caso de los correos, tal vez, yo digo, hay secretos personales gravísimos.
Sí, no me imagino una persona que se para en su escritorio y vaya a escribir en otra parte, en otro correo. O sea, al final uno va mezclando las cosas. Lo que yo pienso en general, me voy a referir en general, es que, y eso está en la ley, las peticiones no pueden ser genéricas. Claro. Como en los bancos, que uno tampoco... Yo no puedo decir, por ejemplo, al registro civil, dígame o déme a conocer las partidas de la región del Maule de los últimos 15 años. Que también ahí podría afectar el debido cumplimiento de las funciones, que es otra excepción que contempla la Constitución. Pero hay que ir al caso concreto. En el caso del subsecretario Villa era muy simple porque eran mails específicos que él había intercambiado con el gobernador de Melipilla en un periodo muy determinado. Pero así todo se declaró inaplicable. Pero, bueno, todo. Pero ya para eso hay que saber bastante, para saber qué pedir de esa manera tan concreta. Es que si no, no se puede pedir una información al Estado. Pero, ¿sí? Yo, ministro, disculpe, creo que soy la única de las pocas que no es abogado aquí, así que no voy a hablar con ustedes. Hay un principio que es entendido como de divisibilidad de la información. Sí. No estoy hablando del caso del ministro Lapulé, pero sí, a mí como funcionaria pública me piden mis mails, no me incentivaría esto del principio de divisibilidad y como de este monstruo de la transparencia que me traga a no hablar nada por el mail fiscal, dijéramos, hacerlo todo trucho a la española que están clasificando la información antes de aprobar la ley. ¿No sería como incentivar la no transparencia? A ver, yo creo que hay que tener cuidado que con el uso de los mails, del correo electrónico, eso queda de todas maneras registrado. Queda registrado por bastante tiempo. Y eso, desde luego, por la ley de la pedofilia quedaba registrado, me parece, en los servidores por lo menos por 2 años. Entonces, se quiera o no se quiera, mañana cualquier fiscal, por cualquier investigación que se le antoje sobre lo que le parezca, puede acceder a los mails. O sea, es distinto un fiscal, o sea, yo no soy abogado, es distinto que un fiscal me venga a petar al cocote que me lo pida el Consejo de la Transparencia. ¿por qué? No sé, yo lo veo Son 2 como... órganos públicos. Sí, pero para mí un fiscal es alguien que es poseedor de la verdad absoluta. Pero eso ya me da es... asunto. Pero Me da asunto. segunda cosa, no me da asunto. cualquier autoridad pública que le pida cosas, digamos, acotadas sobre sus mails, puede dividirlos. El principio de visibilidad. Claro, puede decir, mire, yo le entrego estos y estos no. O esta parte sí y esta parte no. O sea, la propia autoridad. Claro. Si el interesado se conforma con eso, perfecto. En el caso del subsecretario, eso él no lo podía hacer. No, porque era específico, era del 25 al 27. Porque eran de no solo sé sobre qué, eso. Eran 3 días y los que hablaban con el Así gobernador de es. Melipilla, nada más. Eso es. Pero el otro tipo de cosas sí puede ser. ¿Sí? Yo creo que de repente está bien orwelliano, porque está el ojo del Estado, ¿no es cierto?, sobre todas nuestras actuaciones. Y a mí me parece bastante atemorizante. Estamos llenos de leyes respecto del alcohol, respecto de lo que debemos comer, respecto de qué debemos escribir en nuestros correos, ¿verdad? Hay un ojo permanente, hay un hermano que lo observa. Entonces, bueno, en ciertos casos puede ser útil, pero yo creo que rescato un poco esto que usted decía, estas zonas grises, ¿no? Y luego la dificultad de dónde trazamos la línea. Yo creo que hablar de vida privada y vida pública en muchos casos es muy complicado. Y yo creo que yo comparto con manera contigo esto de que de alguna manera nos vamos poniendo menos espontáneos en situaciones que son espontáneas como tu correo. Es decir, tus cartas siempre fueron privadas. Hoy día las cartas se fueron, ¿verdad? El correo tradicional, los carteros se fueron a la jubilación definitiva porque las cartas nuestras son todos los días instantáneas. Entonces te obligan a tener un comportamiento cada vez más cuidadoso porque alguien puede estar observando esto. Y el cyberlaw y el cibercrimen y todo esto está, ¿verdad? Nos sobrepasa. Sí. Es decir, no alcanzamos a vigilar a la velocidad de que esto viene. Estamos llenos de los trolls, ¿no es cierto?, en todas estas cosas que de alguna manera pueden estar en nuestro sistema sin que lo sepamos. El tribunal en eso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que venía en una ley que exigía que cuando hubiera una lista en cada cibercafé para anotar las personas que eran los clientes.
Porque si había un crimen, cibercrimen que llevaba a ese cibercafé, por lo menos se sabía quién eran los clientes. Pero resulta que los señores que hacen eso no son nichos de fe, pueden poner los nombres que quieran. Y además, si yo no puedo entrar a un cibercafé sin que me registren el nombre, bueno. Pero hay ese problema en la sociedad moderna. Pero una cosa, Nico, y si no, a propósito de lo que dice Carmen Lu, la correspondencia en un sobre, la cartita, ¿sería abrible? No. Por la Constitución no. Claro. Pero resulta que ahora nuestra correspondencia... Lo que pasa es que se confunde lo siguiente, de que hay una serie de procedimientos administrativos que se hacen vía electrónica. Eso tiene que ser público. Pero ¿cómo sé yo si ese mail del ministro es una cartita, una carta o es un proceso? Bueno, es un drama, es un problema. Porque por el mismo mail. Así como aporte, complemento, más que como duda. Los problemas del examen del correo electrónico se traducen en el contenido y en la casilla. Claro, para algunos la solución es todo lo personal lo envío por el Gmail, lo institucional lo envío por la casilla institucional. En Inglaterra ya tienen respuesta, lo que importa es el contenido, no es la casilla. Así que de todas maneras les van a pedir el Gmail y la cosa va más allá. No, pero es que el tema va más atrás. ¿Quién discierne? Porque por eso preguntaba por la cartita con el sello lacrado. No había nadie que me la pudiera enviar. No. Ese es el segundo tema que quiero tocar. Porque en el caso del subsecretario Villa, lo que más estupor causó en el gobierno fue... Bueno, habrá que reflexionar, pero estos temas están puestos sobre la mesa. Bueno. Ahora yo encuentro que es terriblemente interesante. Una vez se dice esto encuentra, se trata de invierno con lluvia, llega un poco triste y cabizbajo, pero después que tiene el encuentro y el coloquio, yo encuentro que es tan enriquecedor. Nosotros estamos sumamente agradecidos. Yo no sé si creo que ahora es eso. Perdón. No, ha sido extraordinariamente valioso. Yo le agradezco a ustedes. A todos los que han participado, que quedan gratamente invitados a la serie de coloquios de los cuales tienen ya la información, que les recordaré por lo menos. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.